Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Este es un episodio compuesto a pedido de varios oyentes que me sugirieron agrupar todos los episodios o capítulos en donde hablo del Fausto y de Goethe, ya que estoy en los albores de un curso que dictaré en junio del 2024 en relación al psiquismo, la filosofía y la ciencia vinculados al Fausto de Goethe. Aprovecho para avisar que si alguno de ustedes está interesado en participar de este curso, puede preguntarme a través de Instagram en Filosofía, Psicología, Historias o Bernard Melana o al mail fundacioncasadelosjovenes@gmail.com. Dicho esto, empieza la secuencia de episodios de Goethe y del Fausto. Hoy vamos a hablar de Mefistófeles, aquel que odia la luz, que es un demonio de la literatura medieval que asiste al doctor Fausto desde el momento en que éste decide entregar su alma al príncipe del infierno. Es amargo y sarcástico, tiene ironía oculta, encarna el dolor desesperado de una criatura de esencia superior que está privada de Dios, pero estaba hecha para Dios, y se encuentra en lo sucesivo y para siempre prisionera en el infierno. Este demonio se deja reconocer por su fría maldad, por esa risa amarga que insulta hasta hacer llorar, por la alegría feroz que le causa el aspecto del dolor. Él es quien por la burla ataca las virtudes, colma de desprecio los talentos, hace morder en el fulgor de la gloria la herrumbre de la calumnia. Goethe vio en el personaje medieval de Mefistófeles un símbolo metafísico para que la humanidad no se adormezca en una paz engañosa y desabrida. Es decir, Mefistófeles, para Goethe, recibe de Dios la libertad de desempeñar en el mundo el papel de la inquietud fecunda y creadora, y tiene su lugar en una evolución progresiva como un factor esencial, aunque sea negativo, en el devenir del universo. Pero la visión armoniosa de este progreso escapa a su inteligencia, que es limitada. Él cree conducir a los hombres a la condena, mientras que al término de sus aventuras es la salvación por lo que descubren los supuestos condenados. Es decir, el engañador resulta engañado. Mefistófeles es la tendencia perversa de la mente, que no despierta las fuerzas de lo inconsciente, más que para utilizar de ellas poderes y satisfacciones en lugar de integrarlos en un conjunto armonioso de actos humanos. Es un aprendiz de brujo, en cierta medida, que juega con lo inconsciente y que solo le eleva la luz de la conciencia para burlarse de esta misma conciencia. Simboliza también el desafío de la vida con todos los equívocos que entraña. Fausto no consigue vivir plenamente una parte importante de su juventud. En consecuencia, resulta un ser incompleto, como irreal, que se pierde en la búsqueda del conocimiento, de la metafísica, y no encuentra satisfacción y no se siente realizado. Se niega también a enfrentar el desafío de la vida, a experimentar el mal tanto como el bien. En este aspecto, Mefistófeles viene a iluminarlo. Es el lado oscuro de la personalidad, de la energía que representa y de su papel en la preparación de un héroe para las luchas de la vida. Es una transición esencial para los seres humanos en general. Es decir, Mefistófeles es la resistencia que tiene cada ser humano, que lo hace crecer. Me despido con una frase de El Fausto de Goethe, en donde Mefistófeles habla de sí mismo y ya previene al lector de lo que va a suceder, porque no olvidemos que a pesar de que Fausto vende su alma a este demonio, será salvado gracias al amor. Y esta frase dice así: yo soy una parte de las fuerzas que quieren siempre el mal y sin cesar crean el bien. Hoy vamos a hablar de la relación entre el Fausto de Goethe y el libro de Job, aquel libro que aparece en la Biblia y es parte del Antiguo Testamento. Se encuentra entre los libros poéticos y sapiensales y tiene una narrativa que se centra en la vida de Job, un justo creyente, y sus experiencias de sufrimiento. Es un libro que tiene discusiones filosóficas y teológicas
que van surgiendo en torno a la situación de Job. Y esta relación existe entre el Fausto y Job porque ambos sufren la desgracia de ser objetos de una apuesta entre Dios y el diablo. En el libro de Job, el diablo habla con Yahvé y le apuesta que él es capaz de corromper al más justo de los hombres. Y entonces Yahvé acepta la apuesta y el diablo lo hará sufrir primero a través de la pérdida de sus riquezas, la muerte de su familia y finalmente la tortura en el propio cuerpo. Tanto es así que encontramos bajo el nombre la enfermedad de Job a la sífilis, aquella enfermedad que apareció en Europa y que los italianos la llamaban el mal francés, los franceses el mal napolitano y los españoles el mal americano. Es decir, tanto Fausto como Job son personajes que, a pesar de tener contextos y géneros literarios diferentes, tienen similitudes en sus historias. Lo curioso, y quizás más importante, es preguntarse por qué Goethe decide que haya una similitud en el principio de la obra, en lo que se llama el prólogo, en el cielo, en donde se representa esta apuesta entre Dios y el diablo con Fausto, similar a la que hubo con Job. Claro que, y en estas similitudes podemos ver que ambos deben sufrir pruebas y sufrimientos que son muy significativos en sus vidas. Job enfrentará la pérdida de su familia, sus posesiones, su salud, como hemos dicho, mientras que Fausto se enfrenta a la desesperación y al sufrimiento emocional a lo largo de su pacto con Mefistófeles. Ambos se encontrarán con fuerzas sobrenaturales y cuestionarán la moralidad y la existencia. Job se debate sobre la justicia divina y la naturaleza de Dios, mientras que Fausto reflexiona sobre el significado de la vida y el precio de la búsqueda del conocimiento y la felicidad. Ambos buscan conocer, buscan la sabiduría en sus propios términos. Fausto, a través de su trato con el Mefistófeles, su pacto con él, Mefistófeles es el diablo, y buscar el límite del conocimiento humano y tratar de traspasarlo. Mientras que Job lo que quiere comprender es la naturaleza misma de Dios y también el propósito del sufrimiento humano y el propio. Es interesante porque Job, quizás 1000 años antes de Cristo, le está preguntando a Yahvé: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué crees que lo merezco? Es un cuestionamiento a Dios, es un despertar en la conciencia humana. Y algo muy parecido es lo que sucede con Fausto cuando se pregunta cuál es el límite de la ciencia y del conocimiento y cuál es el precio de la moralidad. También es un salto de conciencia, también es un traspasar a un estado de mayor conciencia. Hay momentos cúlmines en ambas historias, cuando Fausto conoce a Margarita, que será quizás el espejo de su propia alma. La primera vez que la ve, de hecho, es en un espejo. Es decir, en vez de ver su reflejo, ve el de ella. Y cuando se la encuentra, él dice: permaneced instante, eres tan hermoso. Él pide que el tiempo sea congelado. Él solo pide un instante. Job, en cambio, está más bien entregado y resignado a Dios y nos transmite una frase que en la sabiduría popular se traduce como Dios te da y Dios te quita. Él decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Yahvé me lo dio y Yahvé me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto Job como Fausto han sido una suerte de juguete de los dioses de la divinidad, de aquellos que tejían el destino y que tiraron a la suerte en una apuesta el futuro de ambos, la vida de ambos. Pero en el fondo son grandes reflexiones acerca de cada uno, acerca de la existencia del ser humano y su relación con lo que está más allá de la naturaleza en ambos casos. Carl Gustav Jung escribió un libro cuyo nombre es Respuesta a Job,
donde ofrecía varias reflexiones para este personaje bíblico. Para él había un conflicto, una desarmonización y una necesidad de un proceso de reconciliación entre el ser humano y las deidades. Por eso me despido con una frase de él, que es una gran reflexión acerca de la relación del ser humano y lo sobrenatural, que es una relación que hoy día nosotros también establecemos, con o sin conciencia, aceptándolo o negándolo, pero transitando de todas maneras una relación. Y esta frase dice así: la historia de Job representa un caso extremo de desarmonización entre Dios y el hombre, y también entre el hombre y su propia alma. Esto, como sabemos, se resuelve en una especie de reconciliación, pero no sin que el hombre haya tenido que sacrificar su propio entendimiento y aceptar el que se le ofrece desde el exterior. Hoy vamos a hablar del Fausto de Johann Wolfgang Goethe. Goethe nació en el año 1749 en Weimar y murió en el año 1832. Era de una familia acomodada, una familia burguesa, y fue educado por su propio padre. Cuentan que de niño era muy curioso y que tenía una inteligencia extraordinaria. Era un niño prodigio. Y a los 16 años entró en la universidad y desde ese momento no paró nunca más de estudiar ni de componer, ya que fue poeta, pensador, escritor, científico, literato y mucho más. También fue pintor y desarrolló un método de observación fenomenológica muy superior a lo de muchos filósofos. Antes de escribir el Fausto, escribió una novela que se llamaba Los sufrimientos del joven Werther, que era sobre un joven que no tenía un amor correspondido y estaba un poco basado en su propia vida y su enamoramiento hacia Charlotte Worth, que era una mujer que estaba prometida con un amigo de él. En esta novela hay una justificación del suicidio, y lo que está haciendo Goethe es la fundación del romanticismo como género literario. Lo cierto es que tuvo que ser prohibida esta obra porque lo que desencadenó fue una ola de suicidios en la juventud que había abrazado al romanticismo. Años más tarde va a inspirarse en una figura un poco legendaria, un poco histórica, de los fines de la Edad Media, que es el Doctor Fausto, que ya era tradicional en Europa, que hablaba de un investigador científico, nigromante, que había hecho un pacto con el diablo para adquirir conocimientos, y toma este personaje y lo desarrolla en su obra. Y este Doctor Fausto es una persona muy frustrada por no poder alcanzar el conocimiento, porque se da cuenta que cuanto más sabe, menos conoce, que es el gran drama de la filosofía, que es el gran drama, además de la mente del ser humano. Buscamos conocer y cuanto más nos acercamos, más lejos queda el conocimiento. Es decir, que la búsqueda del conocimiento solo nos vuelve más ignorantes, pero conscientes de esa ignorancia. En la primera parte hay una analogía a la Biblia, al texto bíblico de Job, en donde el diablo y Dios hacen una apuesta para ver si Job, que es el mejor de los hombres de Dios, cae en la tentación de no adorar a Yahvé, y Yahvé le da permiso al diablo para que cometa las peores atrocidades para ponerlo a prueba. Algo similar sucede en el Fausto, en donde hay un trato entre Dios y el diablo para que Mefistófeles, que es esta entidad diabólica, lo tiente, y realizan el pacto. Pero la idea es de hacer el pacto con el diablo para llegar más allá en el conocimiento, a cambio de la entrega de su propia alma. Pero además, en esta obra de teatro también aparece el amor, transformada aquella Charlotte Worth en Margarita, pero Margarita no será otra que el joven Werther, redimido, porque en este caso habrá una salvación que aparecerá en la segunda parte del Fausto. Si nos ponemos a ver profundamente,
Mefistófeles es la herramienta que necesita Fausto para superarse a sí mismo, la resistencia. Si él no hubiera tenido ese adversario dentro suyo, ese adversario que lo quiere desviar de su propio camino, él no hubiera podido salir adelante. Tanto es así que en la obra misma Fausto lo reconoce y le dice: sin ti no hubiera llegado a donde llegué, hermano mío. Entonces lo que Fausto viene a proponernos, o lo que Goethe a través de Fausto viene a proponernos, es cuál es el límite del conocimiento, hacia dónde debo ir, cómo debo transitar este laberinto que es conocer no solo lo material, sino también lo espiritual. Y es un poco el camino de Goethe, que en sus obras científicas no tan reconocidas aún, da un paso más allá de lo que suele dar el pensamiento cotidiano. Me despido con una frase de esta obra fundamental del Fausto de Goethe, que dice así: el que quiera conocer y describir algo viviente, que empiece por echar fuera el espíritu, y así tendrá las partes en su mano. Pero entonces, por desgracia, le faltarán los lazos del espíritu. Hoy vamos a hablar del encuentro entre Goethe y Schiller, un encuentro que marcará para siempre la historia del pensamiento mundial, puesto que estos dos genios, cuando empezaron a transitar juntos la vida, causaron una revolución con sus pensamientos. Uno ayudó al otro a profundizar en las mejores ideas que cada uno tenía. Y este encuentro sucedió en el año 1794. Y no es que fue la primera vez que se vieron. Ya se conocían, pero no se hablaban. Goethe era 10 años mayor, era un ícono ya en la cultura prusiana, alemana y mundial. Ya había escrito su obra El joven Werther, que había causado admiración y muchos suicidios, porque el protagonista se suicidaba por amor y causó tal impresión en los lectores que muchos, para seguir el ejemplo de aquel héroe, terminaban suicidándose. Tal era el impacto hipnótico que tenía la palabra de Goethe. Por otra parte, Schiller también era famoso por una obra llamada Los bandidos, que le había causado el exilio y la proscripción, porque planteaba un dilema moral, y era que una persona buena podía volverse mala a causa de una injusticia. Y esto horrorizó al statu quo de la época, porque decía que la bondad era corrompible por un acto de injusticia en un mundo colmado de injusticias. Además estaban separados Goethe y Schiller por sus bienes materiales, por su posición social. Goethe era hijo de ricos y además su prolífera obra y su trabajo en el gobierno en Weimar le propiciaban una muy buena posición social, mientras que Schiller era de origen humilde y toda la vida tuvo que luchar contra la pobreza para llevar su comida a su casa. Y Goethe no le tenía simpatía en un principio, porque le parecía un joven rebelde y no le había prestado la suficiente atención. Pero en el mes de julio de 1794 coincidieron en Jena, que era el pequeño poblado donde vivía Schiller, en un encuentro de la Sociedad de Historia Natural a la que Goethe se acercó por interés científico. Goethe hacía mucho que no podía escribir obras literarias, pero se había abocado con gran entusiasmo en la ciencia, y quedó decepcionado por aquella clasificación científica que hacía aquella sociedad de ciencias naturales. Para Goethe había que estudiar empíricamente lo vivo y no diseccionar lo muerto. Así que, mientras caminaba por las calles, coincidió con Schiller y cruzaron unas palabras, y Schiller también estaba decepcionado en la forma en que la naturaleza era vista por la ciencia de ese momento. Así que, en esa conversación casual se dieron cuenta que coincidieron en el pensamiento, y Schiller lo invitó a su casa, y allí Goethe le explicó su idea acerca de la metamorfosis de las plantas, una obra científica que aún no ha sido lo suficientemente apreciada, pero que aporta a las ciencias naturales un punto de vista singular e imprescindible. Para Goethe, todas las plantas surgían de un arquetipo, que era el arquetipo de la hoja. Para él, de principio a fin, la planta es una hoja, y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás, la raíz, el cáliz, los pétalos. Es decir, hay una forma primordial, básica,
que es potencia para todas las demás formas que se desarrollan a partir de esta. Schiller quedó impresionado por aquel profundo pensamiento, pero quiso rebatirlo y le dijo a Goethe que en realidad él partía de una idea, que era la idea de la hoja. Por lo tanto, Goethe no podía ser objetivo en esa observación. Y Goethe insistió diciendo que la observación lo llevó a la idea de la hoja, que era anterior a que él piense en la hoja. A partir de allí, uno quedó fascinado con el otro. Eran complementarios, ya que lo que a uno le faltaba, el otro lo aportaba. Se escribieron centenares de cartas y notas y se visitaron constantemente. A partir del encuentro con Schiller, Goethe volvió a su producción literaria y artística, y Schiller empezó a trabajar en sus ideas filosóficas. El poeta despertó en el científico nuevamente la poesía, y el científico despertó la filosofía en el poeta. Y a partir de ahí, Goethe iba de la observación a la experimentación y Schiller de la filosofía a la forma. Goethe decía que el encuentro con Schiller lo había rejuvenecido, le había devuelto las ganas de vivir, las ganas de escribir, las ganas de crear. Y Schiller, que se había empezado a ocupar de la estética y de la ética, seguramente en alguna de esas charlas le dijo esta frase que luego inmortalizó en sus escritos, que habla sobre lo que permanece joven y lo que envejece. Y esta frase dice así: solo la fantasía permanece siempre joven. Lo que no ha ocurrido jamás no envejece nunca. Y desde Argentina, en esta tarde de viernes, tenemos al gran filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana. Como siempre, nos trae un tema que nos hará reflexionar. Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo de la Llaga. Hoy quería hablarles de Goethe y su teoría de los colores. Johann Wolfgang von Goethe nació en 1749 y murió en 1832 y fue quizás el escritor más destacado de las letras alemanas y quizás del mundo. Fue humanista, científico, filósofo, ministro y bibliotecario en la corte de Weimar. Nació en Frankfurt, Alemania, y desde pequeño demostró que tenía muchísima inteligencia. Su padre, que era abogado e ilustrado, se retiró de la vida pública para educar a sus hijos. Cuando terminó su escuela secundaria, estudió Derecho y se recibió, pero también estudió astrología, alquimia, ocultismo. Podríamos decir que era un hombre que se interesaba de todo. Pero hoy hablaremos de algo que quizás no es tan conocido como sus obras literarias y sus poesías, sino de su aspecto científico y de su teoría de los colores, que viene a oponerse en cierta medida a la perspectiva de la teoría de los colores de Newton. Newton decía que la luz del sol viajaba en línea recta hacia nosotros y su forma es el rayo lumínico, y que los colores son esos rayos que viajan hasta nuestros ojos y así se descomponen, y por eso podemos verlo. La forma práctica que lo demostró fue como un haz de luz pasado por un prisma se descomponía en colores. No obstante, Newton dijo alguna vez que él sabía que las propiedades de la luz podían comprenderse no solo por la hipótesis que él había realizado. Y te plantea algo completamente diferente. Él no habla de rayos de luz. De hecho, no percibimos a través del rayo de luz, sino que el color surge de la relación entre el ojo que percibe y la naturaleza que existe para el sujeto que observa. Y la luz se manifestaba a través del color, y el color es lo que nos hace diferenciar las cosas, porque nuestros ojos están hechos para el color y el color está hecho para nuestros ojos. Sin embargo, podemos percibir que si hay mucha luz nos entamiramos y no podemos ver colores, y si hay total oscuridad tampoco podemos verlo. Esto quiere decir que existe una relación también entre la luz y la oscuridad, y a partir de así, entre los matices de esos extremos aparecerán los diferentes colores. Será la unión de colores los que generen otro color. Es decir, el color
es una relación del ser humano con la naturaleza. En el día reina la luz, en la noche la oscuridad. La luz se representa con el amarillo, la oscuridad con el azul, y el verde de los árboles resulta del equilibrio entre la luz del día y la noche. Estudiando a fondo la teoría de los colores de Goethe con sus experimentos, podemos llegar a concluir que la idea newtoniana del haz de luz o del rayo de luz que refracta y descompone los colores no es otra cosa que una excepción a la regla de la teoría de Goethe. Y uno se pregunta entonces por qué la teoría de Newton es la que se enseña hoy en nuestras escuelas. Básicamente porque es más simple de explicar pedagógicamente, pero no por eso es concluyente. Me despido con una frase de este notable pensador que dice así: pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar.